Buenas tardes por aquí, por España, y buenos días a todos y a todas por ahí, por México. Un saludo, ¿no? Y muchas gracias por haberme invitado a este segundo coloquio internacional sobre Philip Maylander, que en este caso está dedicado al análisis de su teoría política. Bueno, he de confesarles que en un comienzo tuve cierta reticencia a participar en este evento porque creí que no tenía mucho que aportar, pero luego cambié de opinión debido al creciente desasosiego que me produce ver cómo el fenómeno de lo políticamente correcto y el avance de la cultura de la cancelación han ido infiltrándose también poco a poco en las lecturas que se están haciendo de la teoría política de Philip Maylander. Lecturas que, grosso modo, en muchos casos, en otros no, pero en muchos casos se traducen en una interpretación que considero errónea de su filosofía política como una apología de la violencia y del belicismo y una anticipación del nacionalsocialismo hitleriano. Y de ahí el título de la charla o de la ponencia que voy a llevar a cabo, ¿no? Bien, mi propósito en esta intervención, por consiguiente, no va a ser otro que tratar de situar la teoría política mailenderiana dentro de los parámetros y el contexto en el que pienso deben entenderse. Es decir, el nacionalismo germano asociado a lo que los alemanes llaman die Gründerzeit, es decir, la época de los fundadores, estrechamente vinculada a la guerra franco-prusiana. Un nacionalismo, por lo demás, equivalente al existente en aquel momento en otros países como Francia, Inglaterra o Italia, y compartido por numerosos pensadores europeos de aquel tiempo, con algunas excepciones, como la del cosmopolita Schopenhauer o el apátrida Nietzsche, si bien no faltan algunos mal pensados que les acusan también a ellos de ser nazis avant la lettre. Lo cierto es que estos dos filósofos, precisamente por haberse quedado al margen de las principales inquietudes políticas de su época, y a diferencia del socialista Maylander, sostuvieron una teoría política profundamente reaccionaria, centrada en la idea del Estado como aparato coercitivo, en el caso de Schopenhauer, o en lo que Nietzsche llama la gran política, que, en palabras de Fernando Savater, es algo muchísimo más aristocrático y cruel que lo que los nazis pudieron llegar a soñar. Así lo dice en su libro Idea de Nietzsche. El problema que lastra el necio revisionismo histórico de estas lecturas estriba, a mi modesto entender, en la carencia de formación fenomenológica de quienes la sustentan. Mi formación es básicamente fenomenológica y aplico, por tanto, ese método también en este ámbito del pesimismo. Me explico. Dentro de la fenomenología hay que diferenciar siempre entre el contexto material, histórico, social, etcétera, en el que surge un determinado fenómeno, que es contingente y transitorio como el fenómeno mismo. En este caso sería el nacionalismo germano, en el caso de la filosofía política de Maylander, sería el nacionalismo germano de mediados del siglo XIX, y por otra parte el contenido esencial de valor que encierra dicho fenómeno y que trasciende su época. En lo que se refiere a la teoría política de Maylander, serían aquellos aspectos de la misma que pueden resultar aún de actualidad para las personas del siglo XXI. Mientras no se lleve a cabo esta distinción y uno permanezca atenido a lo contingente, a la cáscara de la teoría de Maylander, con sus exabruptos soldadescos y sus alegatos patrioteros, limitándose a rellenarlos con la mentalidad de alguien nacido siglo y medio después de su muerte, no se hará más que interpretar su teoría política, aislándola del ambiente concreto en el que surgió, y pasará por alto aquellos aspectos de la misma que aún podrían contener un mensaje capaz de alzarse por encima del tiempo que le tocó vivir a Maylander. En lo que sigue, por tanto, voy a tratar de sacar a la luz ese mensaje, despojándolo de la ganga histórica que lo rodea. Voy a tratar, en definitiva, y parafraseando a Husserl, de volver a la política misma maylanderiana para rescatar su contenido esencial y juzgar qué nivel de actualidad hay en el mismo y qué aspectos responden exclusivamente al entorno que marcaba su época. Comenzaré diciendo que, al contrario de lo que sucede con el belicoso Nietzsche, que emplea de forma recurrente el término guerra o el término dinamita en sus escritos, para Maylander el curso del mundo tiene un sentido. Y ese sentido viene marcado por una palabra sumamente importante también hoy en día, la palabra paz.
En su filosofía, este término, la filosofía de Mailander, este término no solo remite a la paz del corazón o del alma, que a su juicio es el bien supremo, porque nos asegura, dice él, la más elevada felicidad a la que podemos aspirar, sino que también apunta a la paz definitiva facilitada por nuestra completa aniquilación tras la muerte. Cabe decir que la paz tiene en Mailander incluso un matiz ontológico, porque fue precisamente el ansia de alcanzarla la que supuestamente condujo al mismo Dios a abandonar su desasosegada existencia premundana para dar el salto mortal al infierno del mundo con el propósito de disfrutar del reposo absoluto al final de los tiempos. Y también es esa paz la que disfrutan todos los individuos que surgen tras la muerte de Dios, cuando a su vez mueren, disipadas sus energías vitales por medio de la ley del desgaste que impera sobre todo lo que existe. Por esta razón, al que muere, le deseamos que descanse en paz, es decir, que ingrese de una vez por todas, como dice Mailander, en la pura y absoluta nada, en el nihil negativum, que es el objetivo último al que todos se encamina en el pensamiento mailanderiano. Por eso no ha de extrañarnos que la paz sea también el principal objetivo de la guerra para Mailander, quien no puede ser calificado propiamente de belicista, a pesar de su acendrada vocación militar, que luego discutiré, puesto que este filósofo no solo no hace apología de la guerra para someter a otras naciones, sino que la considera como algo, por desgracia, inevitable en la situación actual del mundo, y a veces como el único camino practicable para conseguir la paz. Pienso que Mailander habría estado de acuerdo con Cervantes cuando éste afirma que la paz, en el Quijote, en la primera parte del capítulo 37, cuando éste afirma que la paz es la joya sin la que en la tierra ni en el cielo pueda haber bien alguno, y que el verdadero fin de la guerra es la paz. Por cierto, esta tesis también se encontraba en la Ciudad de Dios de San Agustín. Piénsese que en la filosofía mailanderiana hasta el mismo Dios ha tenido que pasar por la guerra demoníaca del mundo para alcanzar la paz total y definitiva, de manera que tampoco el ser humano puede pensar en evitar el conflicto, por mucho que trate de eludirlo, diciendo hipócritamente que se encuentra en el lado correcto de la historia. En la política mailanderiana, la meta última hacia la que apunta el destino del universo, la paz, se concreta en el plano político, en el objetivo de alcanzar la ciudad de la paz, o sea, el reino de los cielos en la tierra. Aquí Mailander se hace eco con esta expresión de un concepto central del idealismo romántico alemán inspirado en Kant. Mailander identifica ese reino celestial con el estado ideal, una organización política futura que tiene mucho de utópico, pero que él considera plenamente realizable en ese futuro, y que estaría regida por las virtudes del patriotismo, la justicia, la filantropía o el amor al prójimo. Dejamos de lado de momento la castidad, ¿no? Y que apunta al logro de la mejor vida posible para todos. Estoy introduciendo algunas citas breves de Mailander en la exposición. Repito, ese estado ideal apunta al logro de la mejor vida posible para todos, subraya Mailander. A juicio de Mailander, el movimiento que impulsa a la humanidad en el curso de su historia hacia el logro de tal estado político perfecto obedece a un destino inexorable. La realización del estado ideal exige ante todo, para Mailander, resolver la cuestión social, de la que depende, según él, la redención de la humanidad. A su vez, solventar dicha cuestión depende de que se cumplan dos requisitos indispensables. Primero, fomentar la educación tanto de trabajadores como de burgueses. Y segundo, conseguir la mayor conciliación legal posible entre capital y trabajo. Se trata de que los hombres comprendan, gracias a una adecuada educación científico-filosófica, primero, que el universo posee una estructura disipativa que se dirige hacia la aniquilación, y que por tanto asumir la muerte y el antinatalismo son condiciones básicas para el logro de la redención liberadora. Y dos, que una vida regalada no garantiza en absoluto la felicidad, como creen neciamente tanto los trabajadores como los capitalistas. Para eso precisamente se requiere la realización efectiva del estado ideal, pues solo
dice Mailänder, si todos los hombres llegan a estar hartos en el marco de dicho estado de todos los placeres y topan con un insufrible aburrimiento, será posible que se den cuenta por fin de que no existir es preferible a existir y por tanto que es mejor para todos no engendrar hijos. Ahí vendría la virtud de la castidad que antes mencionaba. Mailänder pudo ser ciertamente muchas cosas, pero nunca pecó de ingenuo. Él sabía que para sumirse en el hastío total y alcanzar el deseo de acabar, de sumergirse en la paz definitiva, se requiere pasar primero por el calvario de la civilización. Es decir, la sucesión de estados que recorre la historia, que van siendo engullidos en un movimiento espiral, plagado de conflictos bélicos y sociales, debido sobre todo a la vaña idea que albergan los seres humanos impulsados por la ciega voluntad de vivir, de que asumir las riendas del poder o el reinado de la justicia social les hará por fin felices. Un papel esencial dentro de este movimiento conflictivo lo constituye la actual lucha de intereses entre el capital y el trabajo y la injusticia social que dicho conflicto provoca, debido a la explotación que el capital ejerce sobre los trabajadores. Para Mailänder, tal enfrentamiento se debe a la equivocada idea de que el dinero da la felicidad, idea compartida por los capitalistas y los mismos trabajadores, y ha de desembocar en la instauración de un Estado globalizado mundial, socialista o comunista. Mailänder, la verdad es que no distingue bien entre ambos conceptos, extendido por todo el planeta. Tras la instauración de dicho Estado ideal, la humanidad ingresará en un periodo de paz mundial. Así lo prevé Mailänder, ¿no? La solución definitiva de la cuestión social hará que reine la justicia y la igualdad para todos los individuos. Estos tendrán todas sus necesidades cubiertas y como el nivel de disfrute del que es capaz el ser humano se encuentra limitado, la penuria anterior será sustituida por el hastío creciente que seguramente se traducirá en problemas de salud mental, lo que llama un nerviosismo creciente, ¿no? Y un agotamiento de las fuerzas. Entonces, dice Mailänder, la ley del dolor, cuya consecuencia es el debilitamiento de la voluntad y el crecimiento del espíritu, habrá completado su trabajo. El sufrimiento se hará verdaderamente insoportable y los individuos terminarán por comprender que para evitar el sufrimiento es mejor dejar de lado el deseo de reproducirse, pondrán en práctica la cuarta virtud mailänderiana, es decir, la castidad, y acabarán de una vez por todas. Este final, deceptorio de los sueños emancipadores del socialismo, permite, a mi juicio, incluir la teoría política de Mailänder dentro de lo que el filósofo marxista español Manuel Sacristán llamaba el pesimismo rojo. Mailänder expone su concepto del Estado ideal sociocomunista y el camino que conduce hacia él principalmente en los apartados dedicados a la política del primer volumen de la Filosofía de la Redención y en los ensayos 8º al 10º del segundo volumen de dicha obra. Habitualmente se suele hablar a bulto del sociocomunismo de Mailänder sin atender a la estricta división que el propio filósofo llevó a cabo en su tratamiento de este tema. Recordemos que sus ensayos sobre el socialismo se dividen en una parte teórica, otra práctica y otra regulativa. En la parte teórica, Mailänder describe el estado ideal futuro, una vez resueltos los principales problemas que acarrea la cuestión social, mediante la instauración de un comunismo basado en la justicia social, la igualdad de oportunidades y el amor libre, que propiciarán la paz social mundial. En la parte práctica, Mailänder baja, por así decirlo, a la arena política y analiza la situación del socialismo en el contexto real alemán y europeo de su época, en el que detecta un importante decalaje entre lo que él llama la ley divina, integrada por las virtudes antes mencionadas, unidas al respeto por la vida y no robar, y la ley humana, el derecho, que a la hora de avanzar hacia el estado ideal obliga a pergeñar una estrategia ajustada a las condiciones que impone la realidad del momento, plagada de tensiones entre las diversas naciones europeas, especialmente Francia y Alemania. Por último, en el ensayo dedicado a exponer el principio regulativo del socialismo, Mailänder emplea el concepto de regulación en el sentido kantiano del término, al entender la ley divina como un objetivo ideal que, aun situado más allá de la experiencia, ha de dirigir la acción práctica del ser humano hasta conseguir que el Estado sociocomunista se convierta en una realidad política global.
Como es sabido, Mailänder encarna este ideal regulativo en la fundación de una orden filosófica, la Orden del Grial, inspirada en la clase de los filósofos de la República Platónica, la caballería medieval y la novela Die Ritter vom Geiste, Los Caballeros del Espíritu, de Karl Utzkow, que se publicó en 1850, si no recuerdo mal. Dicha orden, encarnada en la paloma, símbolo del patriotismo, justicia, amor al prójimo y castidad, representa, dice Mailänder, estoy citándole, la imagen arquetípica de una unión de los buenos y justos con el fin de la entrega más desinteresada y sacrificada a la obra de salvación para la humanidad necesitada de redención. Esa orden habrá de sustituir a la de los jesuitas y a la masonería, que Mailänder juzga ya incapaces de afrontar los retos de nuestra época, y dentro de su teoría política juega un papel transnacional o internacional, porque alberga en su seno personas procedentes de todas las naciones de la Tierra, extraídas de cualquier posición social, sin distinciones raciales ni religiosas. Sus miembros son medio monjes porque practican una casta vida en común, y medio caballeros porque jurarán obedecer a la ley divina y defender primero a su país y luego a la humanidad en general. Su principal misión será encargarse de solucionar de un modo práctico las candentes, ásperas y agudísimas contradicciones y chocantes cuestiones que agitan nuestra época, como lo describe Mailänder. La orden, que se encuentra articulada en dos secciones, masculina y femenina, en plenas condiciones de igualdad, estará formada por personas iniciadas, esto es algo para mí muy importante, en el sentido que lo fue Parsifal en el poema de Wolfram von Eschenbach, por cuanto tras haber calado en el sufrimiento de la humanidad, éste le resultará tan intolerable que harán voto solemne de ponerle remedio en la medida de sus fuerzas. De acuerdo con ello, Mailänder no concibe su fantástica orden solo bajo un punto de vista, por así decirlo, paliativo del dolor, sino que también actúa como un factor acelerador en el curso del desarrollo de la humanidad, impulsando la implantación del estado ideal mediante el fomento de la educación y la práctica de las 4 virtudes mencionadas, aunque, dice él, cito, entregándose primero de forma ardiente, plena y total a la patria hasta que la humanidad no llegue a ser un solo pueblo. Los caballeros del Grial lucharán para que exista la misma cantidad de trabajo, idénticas reglas de juego, el mismo reposo y la misma educación para cada uno en cada estado particular. Ahora bien, dado que su objetivo último es implantar el estado ideal a escala mundial, esto les exigirá a veces, en la situación presente del mundo, lastrada con grandes conflictos de intereses, luchar contra otros estados. Aunque su objetivo último será siempre, dice Mailänder, promover la humanidad en todos sus ámbitos, emancipar al cuarto estado y a todas las clases de las cadenas de la ignorancia, proteger a los animales, a mí me parece esto muy interesante, y cultivar el arte, la ciencia, la agricultura y la industria, procurando que la humanidad en su conjunto alcance cuanto antes la paz, tras superar del mejor modo posible las inevitables crisis que irán surgiendo por fuertes que sean. Por lo demás, Mailänder deja bien claro que su orden no exige la obediencia ciega hacia ningún líder carismático, pues no se basa en la fe, sino en el saber, en la verdad de la ley divina, y ésta excluye el señorío de un único ser humano, por genial, noble y bueno que pueda ser. Además, dentro de ella, los sabios se dedican únicamente a la contemplación y a amonestar suavemente a los demás, pues no desean verter sangre, y únicamente los caballeros no retroceden a la hora de derramarla porque son conscientes de que, desgraciadamente, la humanidad actual aún necesita hacer de vez en cuando uso de las armas. En cualquier caso, la orden pretende regular, no dominar, el espíritu del pueblo. Estoy haciendo mucho hincapié en esto para cuando luego al final haga una comparación con las tesis hitlerianas, ¿no? La orden pretende regular, no dominar, el espíritu del pueblo, regenerar la sociedad y su trabajo, y convertirse en un estandarte público del derecho y el abrigo de la justicia, o en el lucero del alba del estado ideal, con ese lenguaje poético que Mailänder a veces utiliza. Etapa previa a la redención de la humanidad. El hecho de que la teoría política mailänderiana comience por la nación y solo después salte al plano internacional se debe, como el propio Mailänder indica, a motivos prácticos, ya que él considera que un socialismo no nacionalista, sino cosmopolita o internacional por principio, como el propugnado por la Primera Internacional de 1864,
tiende a traicionar los ideales socialistas y termina por disolver el movimiento en la vaguedad de las abstracciones, al tiempo que tiende a ser manipulado y dirigido por intereses ajenos a los verdaderos objetivos concretos de los trabajadores, haciendo fracasar el movimiento emancipador. Mailander piensa que en política el internacionalismo, a priori, vamos a llamarlo así, es una engañifa antidemocrática. Para él, fiel en este punto a Spinoza, Fichte y Lassalle, la democracia, estoy citándolo, con la que el pueblo alcanza su máxima potencia, surge y cae con su principio más firme, la libre nacionalidad, es decir, el derecho del espíritu del pueblo a su propio desarrollo histórico. Esto significa que los trabajadores, para Mailander, deben luchar primero por mejorar sus condiciones vitales dentro de su patria, y solo conseguido este objetivo pueden pensar en mejorar las condiciones de vida del resto de la humanidad. En este sentido, a mí me parece que las tesis expuestas por Mailander, ¿no?, sus tesis políticas, en algunos aspectos recuerdan a las tesis que expone el filósofo y político español Francisco Pi y Margall en su famoso libro Las nacionalidades, un libro interesantísimo y de una actualidad, por lo menos en España, todavía muy grande, ¿no?, que se publicó en 1877, por tanto es estrictamente contemporáneo a Mailander. Por lo demás, en la filosofía política de Mailander, patriotismo y socialismo no son incompatibles. Hoy en día parece que esto es así, pero Mailander no considera que sean incompatibles. Hoy en día ser un patriota está, por lo menos en España, está como mal visto, ¿no? Como si uno fuera una especie de reaccionario. No, bueno, pues esto será ahora sí, pero ni Mailander ni alguno de los grandes socialistas lo han considerado así. Él considera, igual que Samuel Johnson, que del hecho de que el patriotismo sea el último refugio de algún canalla, no se sigue, como algunos malintencionados pretenden, que todos los patriotas sean unos canallas. Análogamente, para Mailander, igual que para el dirigente socialdemócrata alemán August Bebel, patriotismo e internacionalismo no son conceptos antagónicos, sino complementarios. Para ambos socialistas, el socialista, Mailander y Bebel, ¿no?, al que él envió a través de su hermana Mina los discursos a los trabajadores alemanes, para ambos socialistas, el socialista se debe en primera instancia a lo más inmediato, es decir, a su patria o nación. Y si sigue este ideal, dice Bebel, sin atender a su propio interés y sin ayudar a la clase gobernante, sino trabajando en interés de todos, estará trabajando también en pro del ideal más elevado, abierto a cualquier hombre. Estoy citando literalmente unas frases de Bebel en su artículo Socialismo e Internacionalismo, que se publicó en 1905, ¿no? Para Mailander, igual que para Bebel, se trata de buscar una civilización internacional en la que cada nación participe en la medida de su desarrollo moral e intelectual. Por consiguiente, dice Bebel, y esto coincide también con Mailander, aunque es verdad que la oposición entre las naciones no puede desaparecer de momento, los socialistas deben trabajar para que dicha oposición decrezca gradualmente. Hay que dejar bien claro, por tanto, que la vocación última de la teoría política mailanderiana es internacionalista. Mailander afirma explícitamente, es una cita suya, que con el progreso de la humanidad, todos los impulsos de la sangre que habitualmente se llaman instintos, como el amor materno, el amor paternal, el amor a los hijos, la amistad, el amor patriótico, la compasión, etc., irán debilitándose cada vez más, debido a que la razón y las instituciones del Estado irán asumiendo su papel. De manera que es muy probable, cito de nuevo a Mailander, que en algunos siglos ya no sea necesario el amor patriótico, porque los estados particulares vivirán ligados en una unidad que hará superfluo el patriotismo, haciendo de él quizás algo completamente intempestivo e incluso una pura locura. Es interesante esta frase, ¿no? Pero en la situación en la que se encuentra el mundo en su época, yo diría que en la nuestra también, pero en su época, 1876, en la que existe un claro enfrentamiento entre naciones y muy especialmente entre Francia y Prusia, o Alemania, resulta evidente que el único suelo sobre el cual puede ser conquistado el reino del futuro, el reino de la plena libertad, dice Mailander, es la nación a la que pertenece cada individuo. Y es dentro de este marco concreto donde cada uno debe luchar para realizar la ley divina y el socialismo. Esto explica por qué Mailander, al fin y al cabo un hombre de su tiempo, e impregnado además
del prejuicio protestante contra el mundo románico, representado para él por la Iglesia Católica y Francia, considera que la historia ha dejado claro, tras la victoria de Alemania y su unificación, que es Alemania la nación llamada en esa hora histórica a impulsar la emancipación de la humanidad en su conjunto. Y por eso afirma que Alemania se convertirá en la que dirija a la humanidad hacia el estado ideal, pues el papel de las naciones románicas ha llegado a su fin. Las revoluciones y el reciente conflicto bélico entre Francia y Prusia demuestran, a su juicio, que nos encontramos aún en una época muy alejada de aquella en la que, frase de Mailänder, todas las tajantes contradicciones se suavicen y la célebre unidad arroje sus sombras sobre la tierra. Más bien al contrario, lo que enseña, la situación sociopolítica del momento que le toca vivir, es que el orden político de la Europa presente, en ese orden político, todas las grandes cuestiones políticas, sin excepción, solo pueden ser decididas con la espada, pues los intereses son demasiado diferentes como para que pudieran reconciliarse de forma pacífica. El mismo Mailänder nos indica explícitamente que fue esta reflexión la que le llevó a solicitar su ingreso en el ejército. Afirma que se decidió a dar ese paso porque en ese momento, cito, el joven imperio alemán estaba amenazado interior y exteriormente, y consciente de que éste se encontraba llamado a cumplir una importante misión cultural, sintió que debía defender su Estado, pues a su juicio el ser humano le debe al Estado lo mejor que tiene, su seguridad, su educación, su formación, en suma, todo aquello que le permite a alguien realizar su verdadera vocación. En este sentido, Mailänder claramente es un hombre clásico, un hombre que recuerda mucho a un griego o a un romano, sobre todo el romano de la República, se debe a su estado, ¿no? No quería ser uno de estos caraduras que disfrutan de las ventajas de lo común, pero no quieren asumir sus cargas y deberes hacia la comunidad. Y por esta razón, todo esto nos lo dice en Aus meinem Leben, ¿no? en esos apuntes biográficos, ¿no? Y por esta razón, también Mailänder sostiene que lo más práctico para los trabajadores alemanes no es atender a los cantos de sirena de un vago cosmopolitismo, sino poner a Alemania por encima de todo en ese momento y tratar de realizar sus ideales primero en su propio país. Desdichadamente, las dos guerras mundiales que acechaban en el horizonte del siglo XX y las que hasta ahora, ¿no? Hemos atravesado, los que tenemos una edad, no hemos visto más que guerras, ¿no? Desde que las primeras que recordamos, que son las de Vietnam, hasta las de Ucrania y Gaza, parecen seguir dándole la razón. Los conflictos de intereses entre países siguen desencadenándose de forma inevitable y parece quedar aún mucho para la creación del Estado ideal que Mailänder postulaba. Dentro de Alemania, vamos ahora al contexto alemán concreto, ¿no? Ese que, digamos, en el que debe de moverse la mentalidad concreta del individuo, que es lo importante para Mailänder, ¿no? Dentro de Alemania, el socialista, dice Mailänder, y por extensión los trabajadores, deben trabajar por aminorar el odio entre partidos, estoy citando expresiones suyas, por fomentar la colaboración entre esos partidos, llevando a cabo una lucha honrada en el ámbito social. Han de procurar dejar de lado el discurso del odio entre clases y tender más bien a propiciar el amor y la compasión entre los seres humanos, a fin de ir asentando las bases del estado ideal, al menos en su entorno inmediato. En la medida de lo posible, también deben eludir cualquier revolución violenta, pues Mailänder piensa que aunque algunas revoluciones como la francesa a veces son inevitables, a la postre no suelen conducir más que a un mayor derramamiento de sangre y a una inmensa decepción fruto del terror. El socialista debe más bien concentrarse en una acción política encaminada a promulgar a través de la mayoría parlamentaria leyes que favorezcan el mayor nivel de justicia social posible, promoviendo la reconciliación del capital con el trabajo a través de la fuerza de la ley. Esto es una expresión suya, ¿no? Y defendiendo que los trabajadores participen en la ganancia del negocio en una parte igual a la del capital. También es una expresión suya. Los trabajadores han de hacerse conscientes, esta frase que viene ahora me parece decisiva, ¿no?, de que allí donde el Estado al que pertenecen experimenta un progreso, también lo realiza la humanidad civilizada entera, que es el horizonte de su pensamiento. Y que cuanto más fervientes patriotas sean, tanto más ciudadanos del mundo serán, pues estarán abriendo un camino, también cito literalmente, a cuyo término los seres humanos serán, ante todo, seres humanos.
habiendo contribuido con su esfuerzo a que la ley humana, es decir, el derecho, se haya aproximado un poco más a la ley divina del patriotismo, la justicia y el amor al prójimo, que se encuentra inscrita en el firmamento y se sitúa por encima de todas las leyes positivas. Siguiendo la brújula moral de esta ley, que le ordena obedecer a Dios más que a los hombres, el trabajador socialista no debe atentar contra la vida de sus conciudadanos ni robarles, sino que debe defender la nación contra cualquier agresión exterior y dentro del Estado debe procurar que los citados preceptos de la ley eterna se realicen lo más plenamente posible. Bien, tras probar que el socialismo de Mailander, creo que, no sé, es claro lo que él está señalando, ¿no? Tiene un componente nacionalista, pero que este no es en modo alguno incompatible con su vocación internacionalista. Voy a abordar el último punto de mi intervención, que se centra en tratar de revocar la tesis, cada vez más difundida, según la cual el socialismo nacionalista y patriótico de Mailander, que aun siendo pacifista, como hemos visto, no elude el conflicto bélico cuando esto resulta inevitable, constituye un antecedente del nacionalsocialismo hitleriano. Esta idea se expande cada vez más. Yo ya me la he encontrado en personas que han leído un poco a Mailander y rápidamente te la espetan, ¿no? Considero que el mejor modo de probar que quienes mantienen esta tesis cometen un lamentable error es comparar las principales tesis políticas de Mailander con algunas de las ideas que expone Hitler, tanto en Mein Kampf, ¿no?, que se publica en 1925-26, como en sus famosas conversaciones con Martin Bormann, que se recogieron entre 1941 y 1944. Yo creo que la gente no lee estos libros. Son lamentables porque la verdad es que leer estos libros te produce no sé, una sensación, a mí ya no es ni una sensación desagradable, es como un bostezo, ¿no? Realmente muy mediocre la que hay detrás de ella, ¿no? Pero hay que leerlas, porque ahí es donde ve uno, en fin, si es posible comparar el pensamiento mailanderiano con estas tesis que el propio Hitler, supongo que ese sabría algo acerca del nacionalsocialismo, ¿no? Expone. Voy a intentar enumerar alguna de estas ideas, ¿no? Bueno, voy a comenzar con lo fundamental, ¿no? Todos sabemos que Mailander es uno de los exponentes más acendrados del pesimismo filosófico. Pues bien, Hitler, vitalista a ultranza, rechaza explícitamente el pesimismo, primer punto, ¿no?, como una lacra que es necesario erradicar, sobre todo del ámbito de la política. Para el nacionalsocialismo, el pesimista es un enemigo muy peligroso que debe ser eliminado. Esta es la expresión que le emplea. En sus conversaciones recogidas por Martin Bormann, ya digo, entre 1941 y 1944, puede leerse, leo, es Hitler el que habla, se nace optimista como se nace pesimista. Con los años el optimismo se debilita. La cuerda se afloja, piedad para los pesimistas. Se estropean a sí mismos la existencia. La vida, en resumidas cuentas, no es soportable sin la condición de ser optimista. El pesimista complica inútilmente las cosas. Lo peor de todo es un jefe pesimista. Tiene el poder de paralizarlo todo. Llevado a tal grado, ya no se es pesimista, se es desmoralizador. ¿Cómo hubiera podido triunfar yo sin esta dosis de optimismo que nunca me ha abandonado y sin esta fe que transporta montañas? Por naturaleza, la juventud es optimista. Es una predisposición que hay que estimular. Es preciso tener fe en la vida. Esa es la razón por la que el pesimismo constituye una plaga entre los políticos. Sería necesario poder eliminar a todos los pesimistas. Aquí no habla de judíos ni eslavos, no. Eliminar a todos los pesimistas a fin de que en el momento decisivo el saber de esos hombres no anulara su sentido de la acción. Bueno, yo creo que, en fin, ¿no? Aquí está claro, ¿no?, qué opina Hitler, qué hubiera opinado Hitler de un Mailander, ¿no? Segundo punto, tanto Hitler como Mailander coinciden en mostrar su preocupación por la cuestión social y la mejora de las condiciones laborales y sociales de los trabajadores. Esto es algo que se olvida siempre. Siempre dice, los nazis, pero se les olvida la otra parte. Nacional-socialismo. Esta parte se les olvida siempre, ¿no? Es un nacional-socialismo, por tanto, hay un componente socialista dentro del nazismo, ¿no? Por tanto, Hitler está preocupado, igual que Mailander, por la cuestión social y la mejora de las condiciones laborales y sociales de los trabajadores. Pero, como hemos visto, Mailander no limita esta preocupación a los obreros alemanes, sino que su voluntad es solucionar esta cuestión para los trabajadores de todo el mundo en el marco del Estado ideal socialista. Tercer punto. Igual que Mailander, Hitler concede gran importancia a la educación.
Pero para Hitler, la educación debe centrarse ante todo en fomentar la salud física del pueblo y fortalecer su voluntad. Perdón. El tipo humano ideal que busca producir el Estado nacionalsocialista se encarna en la energía viril del varón y en una mujer robusta, capaz de ser madre de buenos mocetones arios. Para Mailander, en cambio, la educación debe rechazar la idea de la vida como lucha por la supervivencia y encaminarse a debilitar la voluntad y cultivar el espíritu para que el sujeto acabe de convencerse por sí mismo de la verdad del pesimismo y de la liberación que para él supone la filosofía de la redención. Por otra parte, Hitler sostiene que la educación debe ser más humanista que científica y ha de centrarse en exaltar las grandes gestas grecorromanas, como ejemplo, ¿no? Mientras que para Mailander, la educación debe fomentar la práctica del arte y sobre todo la ciencia y la filosofía, a fin de hacer consciente al sujeto de hasta qué punto es pésimo un mundo donde reina el lacerante conflicto promovido por la voluntad para que decida liberarse de la tiranía que ésta ejerce sobre él. Es verdad que Mailander cree, igual que Hitler, que la educación debe encaminarse a fomentar el talento del individuo, sea cual sea su extracción social, pero para Hitler esta promoción se limita a los miembros de la raza aria, mientras que para Mailander da igual a qué raza pertenezca el educando. Cuarto punto. Hitler, igual que Mailander, considera necesario luchar contra el capital. Esto es algo muy interesante que también se suele olvidar, ¿no? Que según él es el principal responsable de la miseria social. Pero Hitler sostiene una concepción racista del capitalismo, ya que lo identifica con el elemento judaico, mientras que en Mailander esta conexión entre capitalismo y racismo no existe. Para Hitler, la práctica de la usura y del comercio, así como el monopolio de la banca y del capital internacional con la voluntad de explotar a los trabajadores, es cosa de la raza judía, mientras que para Mailander el capitalismo es simplemente un sistema económico injusto creado por desaprensivos de cualquier raza que en ocasiones son también judíos, y que se engañan además a sí mismos al pensar que el poder que otorga la acumulación de dinero concede la felicidad. Quinto punto. Tanto para Hitler como para Mailander, el ejército y la formación castrense son esenciales, esto es verdad. Ambos ven en el ejército un factor de cohesión social y de integración de un pueblo tan fragmentado como el alemán. Esto también se olvida, la dispersión alemana y el ejército como factor de cohesión, ¿no? No obstante, para Hitler, el ejército y la guerra son integrantes esenciales de la lucha por la vida, porque son el medio por el cual los fuertes se imponen sobre los débiles. En Mailander, en cambio, el ejército es seguramente indispensable en el estado actual de la política, tanto alemana como europea y mundial, el estado actual de la política de su época, ¿no? Pero cabe pensar, como hemos visto antes, ¿no?, que la instauración paulatina del Estado mundial irá haciendo desaparecer los conflictos debido al hartazgo y el debilitamiento de las fuerzas, por lo que es lícito pensar que los ejércitos nacionales irán desapareciendo poco a poco. Sexto punto. Hitler rechaza la socialdemocracia por considerarla una doctrina internacionalista manipulada por el sionismo y el judaísmo. El pensamiento de Mailander, en cambio, se muestra partidario desde el comienzo de la socialdemocracia del judío Ferdinand Lassalle, uno de los creadores de la Asociación General de Trabajadores Alemanes, en 1863, precursora del Partido Socialdemócrata Alemán. Para Mailander, la socialdemocracia debe comenzar por Alemania para extenderse finalmente a toda la humanidad en forma de Estado ideal, como hemos visto. Por otra parte, Hitler rechaza de forma explícita y obsesiva el marxismo, que Mailander ni siquiera menciona, bien porque no conociera el pensamiento de Marx, bien porque lo considerase irrelevante para los intereses de los trabajadores. Me resulta imposible precisarlo, ¿no? En cualquier caso, Hitler es un adversario furibundo del comunismo, no se cansa de decirlo, ¿no? Y por tanto, sería adversario furibundo de Mailander, que se declara abiertamente comunista en sus ensayos sobre el socialismo y el comunismo, ¿no? Séptimo punto. Hitler rechaza el parlamentarismo, considerándolo una treta judía para apoderarse del Estado. Mailander, en cambio, apoya el Parlamento como órgano representativo del pueblo, mostrando la necesidad de luchar para que se implante el sufragio universal, a fin de que los trabajadores puedan dotarse de una potencia superior, para hablar en términos de la política spinoziana, tan influyente sobre Mailander, que les permita promulgar desde el Parlamento leyes que favorezcan sus intereses. Octavo punto. Hitler valora al individuo y desprecia a las masas, por considerar que aquel es el verdadero protagonista de la historia de la humanidad. Mailander también valora al individuo, por supuesto que es el concepto fundamental en su filosofía, pero para él la masa ha de estar formada por individuos dotados de un espíritu más o menos esclarecido por el conocimiento,
gracias a la educación y dueños de su destino, y no esa masa amorfa en la que piensa Hitler manipulable. Noveno punto. Hitler desprecia a las mujeres igual que a las masas, porque son mudables y adoctrinables, y en el fondo buscan someterse al más fuerte. Mailänder, por su parte, considera que las mujeres son la otra mitad imprescindible de la humanidad y las sitúa en un plano de igualdad con el hombre, como hemos visto en su orden y en su teoría del amor libre, ¿no? Lo que se requiere es orientar su voluntad y su espíritu, el de la mujer igual que del hombre, a través de la educación. Por ahí viene, como digo, su defensa del amor libre entre hombres y mujeres. Décimo punto. Hitler rechaza la homosexualidad. Mailänder no la condena, simplemente la considera un síntoma de que una civilización está dominada por la voluntad de morir y en este sentido quizás incluso puede ser positiva, aunque no moralmente lícita. ¿Por qué? Porque conduce más rápidamente a la aniquilación, igual que la virginidad, aunque por otro camino que él considera con la mentalidad propia de la época inmoral, ¿no? Punto 11. Hitler mantiene un concepto aristocrático de la naturaleza y un estricto darwinismo social. En política, igual que en la naturaleza, impera la ley del más fuerte, por lo que es necesario incrementar la fuerza de los individuos y de los pueblos para hacerlos más duros y dominantes. En Mailänder, en cambio, en la naturaleza, lo que prima es la disminución progresiva de las fuerzas, incluso cuando parecen incrementarse, de manera que debe fomentarse todo aquello que aumente ese debilitamiento, porque corre paralelo con una elevación del espíritu y por tanto una mayor conciencia de la necesidad de la liberación. Punto 12. Hitler propugna la creación de un Estado racista, cuyo cometido esencial es preservar la pureza de la sangre, lo repite una y otra vez. La verdad es que, en fin, no sé, la verdad es que es increíble ver cómo un pueblo puede, bueno, un pueblo y a veces hay millones de individuos, puede caer, en fin, en seguir una doctrina que solamente debería aburrirles por lo machacona que es, ¿no? Repito, Hitler propugna la creación de un Estado racista cuyo cometido esencial es preservar la pureza de la sangre, evitando cualquier mezcla con elementos raciales foráneos, especialmente negros o judíos, y fomentando el nacimiento de nuevos y más fuertes individuos de la raza aria que expandan su población. Su proyecto político es, por tanto, racista y natalista. Mientras que en Mailänder no hay ninguna mención al racismo, sino que más bien suele defender a los judíos, con alguna crítica ocasional a la codicia que caracteriza a alguno de ellos, esto es verdad, como sucede en Rupertino y Delfino, justificada a su juicio por el maltrato que han sufrido históricamente. Y el principal vector que orienta su filosofía es la virginidad, es decir, lo que llamaríamos el antinatalismo, ya que esta es la garantía de la aniquilación y la redención completa de la humanidad. Si la obsesión de Hitler es evitar la aniquilación de la humanidad representada para él exclusivamente por la raza aria, la idea central de Mailänder es justo la contraria: propiciar la aniquilación redentora de la humanidad en su conjunto mediante el convencimiento de que no ser, no reproducirse, es mejor que ser, reproducirse. Convencimiento que ha de adquirirse a través de una adecuada educación, como dijimos antes. Hitler en este sentido considera un error limitar la procreación por considerarlo algo antinatural. En su Weltanschauung racista, ¿no?, la lucha por la vida es necesaria a fin de que sobrevivan los más fuertes, por lo que es necesario aumentar el número de ejemplares sanos capaces de luchar eficazmente. Para Mailänder lo esencial, en cambio, es que los individuos sean conscientes de que se requiere limitar y, si es posible, renunciar a tener descendencia, porque lo esencial es reducir el sufrimiento de la humanidad. Para Mailänder, el progreso hacia la meta liberadora se traduce en una disminución del número de individuos, con una voluntad cada vez más débil que se manifiesta en un anhelo de descanso y paz. Punto 14. Precisamente porque Mailänder defiende al individuo frente a cualquier abstracción que pueda oprimirlo o anularlo, su filosofía rechaza tajantemente las tres abstracciones de género, especie y raza. En su filosofía no se habla de raza, sino de individuos que se reúnen contractualmente formando pueblos, estados y civilizaciones dotadas de un grado más o menos elevado de cultura y de conciencia. Punto 15. En la democracia germánica, así la denomina Hitler, la figura del Führer, es decir, de un dirigente responsable de todo y dotado de autoridad absoluta, es fundamental. Este endiosamiento de un solo individuo y la obediencia absoluta que se le debe no encuentra paralelo en la teoría política de Mailänder, basada en un socialismo de Estado con un gobierno elegido por sufragio universal y regulado en el plano internacional por la Orden del Grial, en la que el Parcival o el gran maestre de la Orden no ejerce ningún caudillismo.
Punto 16, ya voy acabando. Para Hitler, el Estado tiene como misión principal conservar y aumentar la fuerza de la raza. Y lo curioso es que él toma esta idea de los propios judíos, de los propios hebreos, ¿no? De la endogamia judía, ¿no? Ellos se han conservado precisamente porque han conservado su raza. Y eso es lo que él pretende, digamos, para los alemanes. Esto es interesante, ¿no? Para los nacionalsocialistas solo hay una doctrina, la exaltación, lo dice literalmente Hitler, ¿no? La exaltación del pueblo y de la patria alemana, en base a criterios raciales. En Weinender, sin embargo, el pueblo y la patria alemana son efectivamente lo primero en el momento histórico que le ha tocado vivir, como hemos dicho antes, ¿no? Pero no lo último, porque el objetivo final es la creación de un estado ideal mundial ajeno a cualquier parámetro étnico o racista. Y la sangre no es algo positivo por sí mismo, sino que es únicamente la manifestación demoníaca de la voluntad de vivir que tiene que irse debilitando y no exaltando, como hace el ideario nacional socialista, con el desgaste que produce la civilización para conseguir el sosiego final de la redención. Punto 17. De conformidad con el punto anterior, para Hitler, la naturaleza, que tiende a la pureza racial de la especie, no consiente la fusión de una raza superior con una inferior, pues esto supone la decadencia por envenenamiento de la sangre de la raza superior, es la expresión que le emplea. De ahí que defienda la segregación racial y la eugenesia a fin de proteger la pureza aria. Para Mailander, el cambio, la pureza racial de la especie no cuenta nada, porque el mismo concepto de especie, como hemos dicho antes, no juega ningún papel en su filosofía en la que solo existe el individuo. Salvo en algunas ocasiones en las que, arrastrado por su exaltado patriotismo, se viene arriba y valora a Alemania, sobre todo a las demás naciones de su momento, no parece haber considerado que exista ningún pueblo o raza privilegiada, sino pueblos y naciones más o menos civilizados y por tanto más o menos decadentes. Lo que cuenta para él es el grado de conciencia alcanzado por los individuos, como lo demuestra su valoración de Lassalle como judío, que al mismo tiempo era un gran patriota alemán. Punto 18. Para Hitler se acerca el momento, así en los últimos capítulos de mi lucha habla de esta manera, ¿no? Para Hitler se acerca el momento decisivo de la humanidad, en el que se ha de decidir entre el bien de la humanidad aria o la victoria del judío errante, dice. La verdad, si no fuera por la cantidad de los millones de personas que han muerto, hay como algo como humorístico en esto, ¿no? O sea, entre el bien de la humanidad aria y la victoria del judío errante. Es una cosa de verdad. Bueno, para Mailander, lo decisivo para el futuro de la humanidad es la creación del Estado ideal socialista y el desengaño universal que este logro debe provocar, ya que gracias a él la humanidad aria, judía o de cualquier otra estirpe se hará finalmente consciente de que su redención depende de la negación de la voluntad de vivir. Voy a terminar con el punto 19, en el que hago un resumen, es una cita literal de Hitler, ¿no? De lo que él llama la cosmovisión völkisch, ¿no? Populista, ¿no? Con rasgos etnonacionalistas. Dice Hitler: el valor de la humanidad, y tengamos presente mientras él va diciendo esto, como si fuera una especie de nube o de bocadillo, esto que hay en los cómics, ¿no? A Mailander y sus tesis, ¿no? Y comparémoslo, ¿no? Dice Hitler: el valor de la humanidad reside en sus elementos raciales de origen. El Estado solo es un medio para la conservación racial del hombre. No hay igualdad de razas, sino que las más fuertes preponderan y la supeditación del débil al superior domina en el universo, en correspondencia con el principio aristocrático que rige en la naturaleza. La ideología racista valora al individuo y a la personalidad que destaca y domina a la masa. Es idealista, pero niega la idea moral si ésta prescinde de la pureza de la raza, que es de lo que depende el futuro idealizado de la humanidad. La cultura humana y la civilización dependen del hombre ario, por lo que la desaparición de este supondría sumir a la humanidad en la barbarie. La concepción völkisch, en definitiva, responde a los deseos íntimos de la naturaleza y del mismo creador, un creador que Mailander, por supuesto, no, en fin, de preservar a los mejores individuos de una raza superior que habrá de dominar los problemas que afrontará la humanidad del futuro. Bien, a la vista de estos puntos y de este fragmento final, ¿no? De esta última cita
en la que Hitler resume al final de su libro su concepción de la política, ¿no? De esa política racista, pues considero impensable que Mailander, si hubiera leído estas tesis, pues hubiera leído estos libros, hubiera dado su anuencia, hubiera, digamos, se hubiera mostrado conforme con este ideario. Creo, por tanto, que basta comparar este sucinto resumen que hace Hitler de su credo con los puntos nodales de la filosofía de la liberación mailenderiana para comprobar que quienes hacen de ella un antecedente del nacionalsocialismo o no han leído a Hitler y, si me apuran, ni siquiera a Mailander, o si lo han leído, y seguro que lo han leído, lo han hecho de un modo sesgado, cargado de prejuicios, es decir, con una lectura, digamos, tomada desde el presente, ¿no? Han llevado a cabo un revisionismo histórico, ¿no? Yo creo que aún estamos a tiempo de frenar esta deriva, situando a Mailander en su contexto histórico, en su contexto mental, que él no puede trascender, ¿eh? Y tratando de extraer de su pensamiento aquellos puntos que aún hoy en día pueden resultar interesantes y proponer vectores de progreso tanto filosófico como político. Muchas gracias.